Debo empezar por aclarar que yo no sé quién, cuándo ni a propósito de qué inventó esta frase de la muerte cruzada, que es un disparate, porque nadie muere y nadie se cruza con nadie. Lo que quieren significar con la muerte cruzada no es otra cosa que la disolución de la Asamblea Nacional, la disolución del órgano parlamentario que efectivamente el presidente puede hacerla, pero tampoco en cualquier momento ni en cualquier circunstancia, que es lo que vamos a tratar de transmitir a la audiencia, al público y por esa vía al país en general, para que se entienda, insisto, algo que es de interpretación natural y obvia, al menos para quienes tenemos o aspiramos a tener formación jurídica. ¿Cuál es el tema en síntesis? Primero, que el presidente no puede disolver la asamblea sino hasta el tercer año del gobierno. En el último año ya no puede, bajo ningún supuesto, disolver la asamblea. Segundo, la asamblea la puede disolver el presidente por decreto ejecutivo y ese decreto tiene que ir al análisis de la Corte Constitucional también para que se verifique la constitucionalidad de ese decreto y las razones que se invocan y las causas que se invocan que están previstas obviamente en la propia Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Pero entonces, ¿cuál es el momento y hasta cuándo podría realmente, con estas precisiones, el presidente de la República hacer uso de esa facultad? Podría ser sin interferir en un juicio político en trámite. Ejemplo, lo que se está viviendo hoy por hoy, porque el presidente, una vez que la Corte Constitucional ha emitido un dictamen de admisibilidad para el juicio político, ya no podría, bajo ningún supuesto, disolver la Asamblea. ¿Por qué? Por la sencilla razón que hay que interpretar la Constitución y al interpretar la Constitución no hay que hacer mayor esfuerzo para entender lo que es básico desde la época del Código de Napoleón. Y digo de la época del Código de Napoleón, que no es otra cosa que el Código francés de 1803, del cual Andrés Bello tomó la pauta para redactar el proyecto de Código Civil que rige en Ecuador, Colombia, Costa Rica y Chile. Y el Código ecuatoriano viene más directamente desde Costa Rica. Y ahí están las reglas de interpretación que de alguna manera las toma la Constitución también. Y la regla de interpretación básica es estar al tenor literal de la ley. Vale decir, a las palabras de la ley. Y las palabras de la ley, se manda esto, se entenderán en su sentido natural y obvio. O sea, la definición al final del día válida es la definición que trae el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, ¿verdad? Y esas son las definiciones obligatorias, mandatorias para el idioma castellano, que es el idioma oficial de la República por mandato constitucional a sí mismo. Entonces, ¿cuándo se interpreta la ley? Porque hay distintos momentos y distintas personas que interpretan la ley. Normalmente, en materia de la ley, la interpretación generalmente obligatoria, en estos términos lo decía y lo dice el Código Civil, le toca al legislador. ¿Y por qué al legislador? Porque es el que dicta la ley. Además, pero hay además la interpretación judicial, la interpretación que hacen los jueces para el caso concreto. Y en el caso ecuatoriano, desde el 2008, la interpretación de la Constitución, que siempre correspondía a la legislatura también, llámese Congreso, llámese Asamblea, era siempre facultad del órgano legislativo. Pero desde la Constitución del 2008, esa facultad de interpretar la Constitución se la asignó a la Corte Constitucional. Entonces, esto es importante que vaya quedando claro.
las palabras de la ley y las palabras de la Constitución. El mandato es clarísimo en materia constitucional también. Tengo los textos a la mano, si alguien quisiera ver, y tengo, permítaseme hacer la propaganda también, tengo el último libro mío, es precisamente sobre interpretación constitucional y estado de excepción, que salió publicado por la Universidad Católica de Guayaquil a fines del año pasado y trata específicamente de la interpretación constitucional. Entonces, pero, ¿cuál es el antecedente nuevamente para ir a esa interpretación? Hemos dado las reglas, cómo debe entenderse. Que haya obscuridad en materia legal de la ley ordinaria, de todo el sistema legislativo, obscuridad de la ley o falta de ley. En la materia constitucional se habla también que la Constitución será interpretada en obscuridad de la norma constitucional, no dice falta, pero debe entenderse también porque para el aspecto legal es falta de ley y en la falta de ley, yo lo digo, pero usando una sutileza que más que una interpretación, puesto que no existe el texto legal o el texto constitucional, lo que habría es que el intérprete lo que hace es crear la norma bajo las reglas y los principios preestablecidos. En materia constitucional, el artículo 427 de la Constitución es clarísimo y categórico para disponer, yo podría, para hacer un esfuerzo de claridad y de credibilidad ante la audiencia, mis estimados amigos, hacer una lectura del texto constitucional que lo tengo a la mano, y el artículo 427 dice exactamente y textualmente lo siguiente: las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad, que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. Esto es importante. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente y de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional. Y los principios generales de esta interpretación constitucional están redactados, que voy a referirme no a todos, no voy a hacer la lectura completa, pero están redactados para materia constitucional específicamente en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y en ese artículo 3 de esa ley se dice, al final se remite a la interpretación literal y se dice concretamente, son unos segunditos para tomar el texto legal, y se dice concretamente que uno de los sistemas de interpretación es la interpretación sistemática, la interpretación teleológica, ir a los fines que persigue el texto normativo, la interpretación literal y otros métodos de interpretación. En los otros métodos de interpretación se dice la interpretación de las normas jurídicas cuando fuere necesario interpretarlas, porque si la norma es clara, no es necesario interpretarla, sino aplicarla, entenderla. Cuando fuere necesario, se realizará atendiendo los principios generales del derecho, donde está la doctrina, obviamente, los estudios de derecho, la ciencia del derecho, ¿verdad? Porque el texto legal no es una materia, es una parte del desarrollo de la ciencia del derecho, ¿verdad? Y por eso es que cuando los textos legales son mal redactados, devienen confusos y ahí hay, por ejemplo, que interpretar, ¿verdad? Atendiendo los principios generales del derecho y la equidad, así como los principios, óigaseme bien aquí, estimados amigos, de unidad, concordancia práctica, eficacia integradora, fuerza normativa y adaptación. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya hay un juicio político que fue admitido a trámite con el dictamen de la Corte Constitucional,
ya no puede disolverse la asamblea hasta que ese juicio, por cualquier causa y de las maneras que está prevista, termine. Porque lo contrario sería que el presidente, admitir que el presidente de la República, cualquier presidente, olvidémonos del caso concreto y de lo que hoy por hoy está ocurriendo en la República, pero que cualquier presidente puede anular, óigaseme bien, anular el juicio político disolviendo la asamblea. Olvidémonos, he dicho también, de la muerte cruzada, disolviendo de la asamblea, que hay que tener presente, tal vez de ahí alguien se inventó esa frase desafortunada de muerte cruzada, porque la disolución de la asamblea implica convocar a elecciones dentro de los 7 días siguientes por parte del Consejo Electoral, pero se convoca elecciones de asambleístas y de presidente. O sea, no solo es que se eligen los asambleístas, que eso quede claro y se lo tenga muy claro. Entonces, no puede interpretarse esa facultad del presidente, que la tiene y que existe, de disolver la asamblea para usarla como mecanismo, como herramienta forzosa de disolver la asamblea cuando ya está en trámite, admitido a trámite con el dictamen de la Corte Constitucional, un juicio político, porque sería contradictorio con la facultad de adelantar el juicio político en la Asamblea y una manera de que el presidente, insisto, cualquiera que sea, anule ese juicio político mediante la disolución de la Asamblea. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que primero debe quedar absolutamente claro. No puede el presidente de la República, en la más natural y sana interpretación, porque cierto es, no hay una norma que dice el presidente no puede. Tampoco hay una norma que diga, pues, el presidente no puede hacer tales y tales y tales cosas, porque el principio, y que se lo tenga también claro, que al menos todos los funcionarios públicos deberían conocerlo, y el presidente, que reiteradamente lo ha hecho muchísimas veces en esta noche, en esa presentación, en esa cadena, invoca la institucionalidad, la democracia, el Estado de Derecho, no puede tampoco violar el Estado de Derecho, como sistemáticamente se ha venido violando desde el gobierno, y podemos dar ejemplos, pero no quiero desviar ahora mismo la atención, ¿verdad? Entonces, no puede, en la más natural interpretación, no hay la prohibición expresa, pero ese es el sentido y acopla con todas las definiciones de la interpretación de la norma constitucional, no puede disolver la Asamblea para usarlo como mecanismo para abortar, anular, terminar un juicio político en trámite. Podría hacerlo si sale airoso del juicio político en otro momento, o haberlo hecho antes del juicio político. Entonces, en esa parte quiero ser absolutamente claro. Hacemos aquí una pausa para atender cualquier inquietud en materia de la interpretación para efectos de la facultad de disolver la asamblea, y después podemos ir ya más directamente a este mismo tema y al juicio político y al desarrollo del juicio político. ¿Están de acuerdo, si les parece, Richard y Luis? Doctor, una pregunta ahí. Pero hay muchos juristas que todavía están diciendo del asunto de la muerte cruzada, que la puede tomar, la puede hacer el señor presidente en cualquier momento. Es decir, entonces, de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, doctor, una vez que la Corte dio su visto bueno para que esto continúe, ya no puede ingresar en esa parte hasta que termine el juicio, nada de lo que es muerte cruzada, doctor. Hola, creo que no le Así es. Yo he oído muchas opiniones, inclusive oí una opinión por ahí, o leí, no me acuerdo exactamente, que habría un fraude. Y no creo que se trate de un fraude procesal, no encuadra en la definición, en lo que se entiende por fraude procesal, porque no sería otro tipo de fraude, pero en todo caso sí estaría de una manera ilegal, incongruente, encaminado a hacer abortar o anular el juicio político. Los colegas, yo no quiero pues ni mucho menos descalificar a ningún colega que opine en sentido distinto, en sentido contrario, o a cualquier persona, aunque no fuere abogado,
pero habría que hacer el análisis que acabo de hacer yo y bajo esos términos, bajo ese análisis, bajo la inteligencia del derecho y de la aplicación y la interpretación de la norma constitucional y de la ley, porque la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es ley, ¿verdad? Entonces podríamos hablarlo. Pero no porque se le ocurre a alguien decirle, ya no puede, si puede, en cualquier momento. No es tal, no hay como en cualquier momento. Porque si eso fuera así, después de estar declarado censurado en la Asamblea y destituido con un voto de destitución producto del juicio político, también podría, en cualquier momento, también podría disolver la Asamblea. Absurdo, sería un absurdo. Y la ley no parte de supuestos absurdos ni de supuestos ilógicos. ¿Y qué pasaría, doctor? ¿Qué pasaría si él declara la muerte cruzada? Eso tendría que la Corte Constitucional cortarlo y la misma Asamblea tendría que actuar de otra manera más categórica, porque eso sería absolutamente inconstitucional. Para ponerlo en palabras sencillas, para ponerlo en palabras, si se quiere, comunes, gráficas, sería una especie de tomadura de pelo al país, tomadura de pelo a la Asamblea, a la institucionalidad, a la Corte Constitucional. Es decir, yo voy a anular, diría el presidente, sería esa la reflexión, voy a anular, voy a hacer abortar el juicio político y disuelvo para ese efecto, disuelvo la Asamblea. De ninguna manera. ¿Dónde está la congruencia? ¿Dónde está la congruencia general del derecho, de los textos legales, de la interpretación de la ley? Eso no sería de ninguna manera posible. Además que se tenga esto en claro, no está autorizado a hacerlo en cualquier momento. No está autorizado a hacerlo, a disolver la Asamblea durante un juicio político, porque tendría que haber estado expresamente autorizado. Recordemos, y que los colegas también tendrán que recordarlo, que en derecho público solo se puede hacer lo permitido. Solo se puede hacer lo permitido. Entonces tendría que tener una norma constitucional que diga el presidente puede disolver la Asamblea en cualquier momento, aún en la mitad de un juicio político. Y esa norma constitucional no existe. Y no podría existir porque sería contradictorio. Correcto. Lucho. Ahora, yo solía decir de cuando en cuando, sin ninguna otra connotación, no pretendo, quede claro para ustedes, estimados amigos, ni remotamente ser pretencioso, ni remotamente. Entonces, con la disculpa de ustedes y la audiencia, de cuando en cuando yo, medio en broma, medio en serio, solía decir cuando daba clases, y el que no entiende esto, que vaya a estudiar corte y confección. Ya me fue mandando ahí la mía, doctor, ya vio. Oiga, doctor, ya hablando de corte y confección. Doctor, hoy en día sale el asambleísta Villavicencio a decir que se cayó ya el juicio porque de los 3 temas que estaban puestos por la asamblea, se cayeron 2 y el otro dice que está puesto ahí, eso ya no tiene fundamentos. Ya el señor Villavicencio ya está juzgando cuando a la comisión de él le llega esto que ha dictaminado la Corte. ¿Cómo entender este señor que es abogado defensor de Carondelet, doctor? Bueno, ¿cómo no? Como punto de partida podemos hacer esta precisión. Todo lo que diga ese sujeto, todo lo que diga ese villano no tiene ningún valor. Ya lo hemos creído, ¿verdad? Porque además es de aquellos chantajistas que cobra por hablar y cobra por callar. Todo lo que diga ese sujeto no tiene ningún valor. Y particularmente en esto, menos aún, porque no tiene una pizca de imparcialidad. Es un acomodaticio, asalariado. Ha pasado que tiene idea ni la más remota ni de periodismo, no digamos de derecho. Pasó de
3 indemnizaciones, de cobrar 3 indemnizaciones como dirigente sindical en Petroecuador, después de cobrar eso y después de tener las cuentas que Santiago Cuesta se las publicó en una entrevista con Carlos Vera, ahora sigue fungiendo de fiscalizador, de esto, del otro. No tiene ninguna autoridad moral, menos profesional. Ahora, ¿y qué pasa con este? Recuerden ustedes, porque está grabado en los medios, él renunció a la comisión de fiscalización y después, para darse importancia, para hacerse el importante, él dijo públicamente que el presidente de la República, refiriéndose al presidente Lazo, lo había llamado y que le había dicho que lo necesitaba en esa comisión, que no podía renunciar porque lo necesitaba en esa comisión. Eso de plano lo torna parcial, acomodaticio, obedeciendo no a la legislatura, no a su posición que tiene inmerecidamente la Comisión de Fiscalización, sino a los intereses directos del presidente de la República, para empezar. Segundo, él preside coyunturalmente esa Comisión de Fiscalización por esos errores del destino, ¿verdad? Y eso nada más que la preside, primero. Y esa comisión lo que hace respecto del juicio político, que esto quede claro, lo que hace respecto del juicio político es sustanciarlo. Eso quiere decir tramitarlo de acuerdo a las reglas existentes. Sustanciar el juicio político. Al sustanciar el juicio político, concede varias veces un término de 10 días. 10 días para que se propongan las pruebas, 10 días para que se produzcan y se lleven a la práctica las pruebas, 10 días para hacer un informe y al final de todo ese trámite que está previsto en el artículo 86 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al final de ese trámite, lo que hace esa comisión de fiscalización es una recomendación al Pleno de la Asamblea, que es el que decide. Esa recomendación puede decir lo que quieran, puede recomendar el juicio político o puede recomendar que se archive el juicio político. Puede recomendar cualquiera de los dos supuestos básicos que son esos, pero eso no cambia. Esa recomendación tiene que ir a la Asamblea y es el Pleno de la Asamblea el que va a decidir qué hace con esa recomendación. Y tan es esto así, y cuando empieza el trámite de esa comisión, dicta una providencia, artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una providencia que aboca conocimiento del trámite y empieza a conceder esos términos y se van contando de 10 días en 10 días en 10 días, 3 veces 10 días. Y en 10 días más un término para que ejerza el derecho a la defensa. Y después vienen los alegatos de los interpelantes. Y después viene el debate. Y en el debate tiene 3 horas el presidente para sus alegatos, tiene 2 horas cada uno de los diputados de 2 interpelantes, y después en el debate pueden intervenir todos los asambleístas o los diputados a la asamblea y pueden hablar hasta por 10 minutos cada uno. De ahí, según el artículo 95 de la misma ley, lo tengo a la mano, entonces si se propone una moción de censura, entonces se toma votación sobre la moción de censura. Si gana la moción de censura, queda censurado y destituido el presidente. Si no gana la moción de censura, queda en nada, terminó el juicio político y el presidente sigue en el ejercicio de su cargo. Eso es todo y ese es el rol de esa comisión de fiscalización. El resto es invento típico de este sujeto, villano que no entiende nada de derecho ni sabe nada más que cobrar por callar, cobrar por hablar. Y se ha creído que tiene inmunidad para todo, está equivocado.
Esa es la Doctor, Diga. doctor, ahora en la cadena que hizo el presidente, dice que él fue elegido para 4 años y que tiene que respetarse la democracia. ¿Usted cree que eso está bien y por qué no aplicar lo que dice la Constitución? No, pues sí, claro, fue elegido para 4 años, eso es exacto, pero la Constitución está estableciendo los supuestos en los que cesa en el cargo y particularmente el supuesto del juicio político. Entonces, claro, también está dicho en la Constitución, que hay la independencia de las funciones del Estado, ¿verdad? Y sin embargo, el gobierno ha hecho gala de interferir en las otras funciones del Estado. Quiso manejar la asamblea con la tristemente célebre ex asambleísta Yori o ex presidenta de la asamblea Yori. Ha querido manejar el Consejo de Participación Ciudadana haciendo posesionar a Ulloa con la policía. Eso no es respetar las otras funciones del Estado, ¿verdad? Es interferir abiertamente. Con la policía se posesionó Ulloa, ¿verdad? Y después con todas esas acciones de protección, intervino, hizo una transacción que tendría que explicársela al país cómo fue la transacción cuando desistió de la denuncia presentada ante la Fiscalía contra los diputados de la izquierda democrática porque supuestamente le habían pedido dinero en efectivo, desistió de la denuncia y los diputados de la izquierda democrática votaron por salvar al Consejo de la Judicatura que el gobierno quería mantener en ejercicio del Consejo de la Judicatura. Y eso para poner y lo de la superintendencia de bancos igual. Cuando un sujeto ahí que era medio ayudante, medio conserje de él, le salió una grabación y le dijo al señor González, creo que era González, nombrado superintendente, que estaba en la terna para superintendente de bancos, el presidente no quiere que estés en la terna. Eso salió en las noticias, a los medios, circuló muchísimo en las redes. Y entonces, pero estaba en la terna y resultó elegido. Y, ¿verdad? Y ahí vienen las acciones de protección, las prostituidas acciones de protección. O sea, quien más ha colaborado en el deterioro de la actitud y el comportamiento de los jueces ha sido el gobierno, a través de esas prostituidas y corruptas acciones de protección. Entonces, ¿de qué hablamos? Sí. No es que se puede aplicar la ley para unos sí o para otros no. Eso atentaría contra el más elemental principio de igualdad, ¿verdad? Doctor, para concluir por mi parte, el presidente dijo hoy día que lo que se lo está acusando a él fue un contrato que se firmó en el 2018 con ampliación hasta el 2020. Es decir, que él no estuvo en esa época en la firma de ese contrato. Pero lo que no dice es que él tuvo conocimiento, aparte de un gerente de Flopep, donde le pone por escrito de lo que estaban haciendo en las contrataciones. Ese escrito, el presidente no le dio trámite como debió hacerse. Entonces, él solamente invoca que el contrato fue firmado en el 2018 y que con alcance al 2020. Pero la comunicación que le puso el contraalmirante, el almirante, diciéndole los hechos que estaba haciendo el señor Luque, eso no lo dice, doctor. Esto es clarísimo y es tan sencillo como esto. Esta es la manipulación. Es realmente una manipulación que parte del supuesto que engañan a todo el mundo y que todo el mundo es tonto. Y claro que hay gente, pues unos que tienen más conocimientos que otros, lo que fuere, pero la gente no está por ser estúpida, pues, ni se la puede tomar como estúpida. El contrato puede haber sido firmado el 2018, el 2015 o el 2010, pero son los hechos actuales a partir de lo que se desarrolla ese contrato, lo que se está tomando en cuenta, pues. Los hechos actuales, la denuncia por escrito que hizo el gerente, pues, que fue dirigida al presidente y que la conoció él directamente, pues. Eso es lo que está contando. No importa si la fecha del contrato no es lo que está en juego, ¿sí me explico? Sino el desarrollo del contrato en esta época y lo que se haya hecho a partir de ese contrato en esta época. Y con o sin contrato,
Sí, quien presenta la denuncia, en la información que he visto que tenemos acceso todos, quien presenta la denuncia al presidente de la República es nada menos que el que era gerente de Petroecuador, o algo así, o de Flopec, uno de esos funcionarios, de estos altos funcionarios. Y eso es lo que se toma en cuenta, no la fecha de firma del contrato. Entonces, eso es tergiversar de una manera increíble los hechos. No se puede usar ese sistema y ese sofisma de jugar ahí sí con todo el mundo, con la creencia de todo el mundo que está pensando y debería pensar que la gente dice las cosas de buena fe, ¿sí me explico? Porque tenemos que decir lo que es la verdad. La ventaja de decir la verdad es que siempre es la misma y uno no tiene que necesariamente recordar lo que ha dicho, ¿verdad? Entonces, ese es todo. No es la fecha del contrato lo que está en discusión del juego, ni cuándo ni quién lo firmó, sino lo que ha ocurrido actualmente. Ok, doctor, muchas gracias. Richard. Me toca, quiero preguntarle algo que no quiero que quede en duda. El señor Villavicencio podría obstruir el juicio político, sí o no, porque él es presidente de la Comisión de Fiscalización y lo viene diciendo, viene engañando a la gente que se va a archivar, que esto, que lo otro. En definitiva, el señor Villavicencio se convierte en juez y parte, porque él no puede estar presidiendo una comisión de fiscalización cuando vemos que sesgadamente él está defendiendo a Guillermo Lasso, al gobierno de Guillermo Lasso. ¿Se puede formar una comisión multipartidista capaz de obviar esto? ¿O se puede pedir que el señor Villavicencio no sea presidente de esta comisión en la investigación o en abocar conocimiento de lo que ya el CAL les va a enviar, entiendo, mañana, doctor? Válida su preocupación, Richard, y yo creo que no cabe una comisión especial. No se puede porque la Constitución y la ley hablan específicamente de la Comisión de Fiscalización. Pero lo que sí puede hacer la Asamblea es removerlo de esa Comisión de Fiscalización, pues. Y ya debía haberlo hecho hace rato la Asamblea. Sí lo pueden remover de ahí. Correcto, entonces se puede remover al señor Villavicencio. A ese sujeto, no lo llame señor, que señores hay pocos. Sí, tiene razón. Entonces, digámosle que a esta basofia se la puede remover. Exactamente. Perfecto. No sé si seguimos con la segunda parte, mi doctor. Así es. Muy bien. Lucho. Sí, doctor. Sí. Bueno, hasta tenemos algo de tiempo si ustedes quieren seguir algo más, si hay otros temas. Pero claro, sí, doctor, sí. también se dijo que las pruebas que se han obtenido son fraudulentas. Lo dijo en la cadena el señor presidente. Así que, ¿cómo ve usted que esas pruebas que están ahorita ya presentadas ahí fueron obtenidas o fueron sacadas al aire para el pueblo de un canal digital que anteriormente tenía mucha publicidad de don Guillermo Lasso del Banco de Guayaquil? Hoy en día dice que son fraudulentas. ¿Cómo entender aquello, doctor? Sí, oí eso yo también y voy a tratar de explicar en pocas palabras. Lamentablemente yo sigo oyendo el eco, inclusive cuando ustedes hablan, Luis, Richard, pero ahí me voy acomodando, ¿ya? Entonces, ya. La prueba, en cualquier materia procesal, la prueba tiene que ser idónea, tiene que ser válida. Y hay dos supuestos básicos para la valoración de la prueba. Hay la prueba porque se la requiera como solemnidad, que es la prueba ad solemnitatem, y la prueba que se la requiera por seguridad, el documento ad probationem, ¿verdad? Entonces,
La prueba tiene que ser, en este marco, tiene que ser legítima, tiene que ser obtenida legítimamente, etc. Y a la prueba ilegítima o la prueba fraudulenta o la prueba obtenida, por ejemplo, mediante la comisión de un delito, se lo denomina en teoría y se le hace un parangón con el fruto del árbol prohibido. Y esa es la manera de describir a la prueba ilegítima, a la prueba que demuestra por sí misma un hecho, pero ha sido obtenida de manera ilegítima. Entonces, si el presidente dice que la prueba es fraudulenta, tendría que explicar y decir por qué, en qué consiste el fraude. Porque si son documentos de conocimiento general, si son documentos que están en el público, si son documentos a los que se tiene acceso, si no hay un delito para obtener esas pruebas, entonces no pueden ser calificadas de fraudulentas. Y si se las califica de fraudulentas para descalificar o desvalorar la prueba, habría que especificar y decirlo clara y categóricamente por qué son ilegítimas, por qué son fraudulentas. Y yo sí oí también, estuvimos atentos, creo que muchas personas a la exposición del presidente Lazo, y oí que calificó de fraudulentas las pruebas, pero no dijo por qué eran fraudulentas. Entonces se puede decir cualquier cosa, ¿no? O se puede escribir cualquier cosa, pero tendría que explicar en qué consiste el fraude de esas pruebas. Y mientras no se explique, no se demuestre a su vez que han sido fraudulentas, las pruebas hacen pleno valor.